Solo le pongo en contexto, el Señor Jesucristo había alimentado a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Los discípulos estuvieron presentes ahí, de hecho, en medio de sus manos sucedió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y entonces el Señor Jesucristo pidió a los discípulos, más bien obligó con sus palabras a los discípulos que subieran a la barca y que fueran hacia la otra orilla. Dice el versículo 22 del capítulo 14 de Mateo. Y Jesús hizo a sus discípulos entrar inmediatamente en la nave, en la barca, en el barco, e ir delante de él al otro lado, entre tanto que él despedía a las multitudes. 23. Y despedidas las multitudes subió a un monte apartado a orar. Y cuando vino la tarde del día estaba allí solo. Y la nave estaba ya en medio del mar, atormentada de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y cuando los discípulos le vieron andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, diciendo, es un espíritu. En otras Biblias dice, es un fantasma. Y dieron voces de miedo. 27. Mas Jesús les habló inmediatamente diciendo, estad de buen ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Mas le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la nave, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Estamos hablando de Pedro. Y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh tú, de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos entraron en la nave, el viento cesó. Entonces los que estaban en la nave vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y habiendo pasado a la otra parte, vinieron a la tierra de Genezaret. Ahora, si vamos a el capítulo 6 de Marcos, vamos a ver la misma historia con algunas cosas muy importantes que complementan la historia descrita por Mateo. Marcos capítulo 6, versículos 45. E inmediatamente Jesús hizo a sus discípulos entrar en la nave e ir delante de él a la otra parte de Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Y cuando los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y cuando llegó la tarde, la nave estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y dice, fíjese cómo dice aquí, cuando la nave estaba en medio del mar, Jesús estaba solo en tierra. Y el 48 dice, y Jesús los vio fatigarse remando porque el viento les era contrario, y cerca de la cuarta vela de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Mas cuando ellos lo vieron andar sobre el mar, pensaron que era un espíritu y dieron voces, porque todos lo veían y se turbaron. E inmediatamente Jesús les habló y les dijo, tened buen ánimo, yo soy, no temáis. Bien, y después dice, y subió Jesús a la nave, y el viento cesó, y estaban entre sí mismos sobremanera atónitos y se maravillaban.
porque aún no entendían el milagro de los panes, porque sus corazones estaban endurecidos. Bien, en Marcos describe la palabra que el Señor Jesús los vio que estaban fatigados y Jesús vino a ellos a la cuarta vigilia, a la cuarta vela. Estamos entendiendo que seguramente Él estaba acercándose a ellos entre las 3 y las 6 de la mañana. Habían salido después de las 6 de la tarde y seguramente ya tenían más de 8 horas remando en en la barca o en la nave, como dice la escritura, y ellos estaban de alguna manera, pues podríamos decir que frustrados, porque aparentemente el camino para cruzar aquella región de ese mar y pasar a la otra orilla era un camino de 2 horas y ellos ya llevaban más de 8 horas y apenas iban a la mitad. Y cuando Jesús se aparece, ellos se asustan y Jesús les dice: tengan buen ánimo, yo soy. Ahora, el Señor Jesús se hizo responsable de los discípulos cuando los obligó a subir a la barca. El Señor Jesús estaba haciéndose responsable de los discípulos. ¿Y a qué nos referimos con ello? Aunque en la vida cristiana nosotros somos los que decidimos, los que tenemos el derecho de Dios a decidir entre escoger una cosa y escoger otra. Es decir, Dios no nos puede obligar. Sin embargo, cuando Jesús les dio la palabra a los discípulos y los discípulos no solo escucharon la palabra, quizá no la entendieron del todo porque las condiciones climáticas eran adversas para emprender un viaje por el mar en la barca, pero ellos consideraron hacer la voluntad de Jesús, y haciendo la voluntad de Jesucristo, nuestro Señor, en otras palabras, para ti, para mí, es hacer la voluntad de Dios. Ellos se introdujeron en la barca y estaban en medio, en una gran tribulación. El viento les era contrario. Estaban tan fatigados, pero en medio del mar, aún en medio de esa gran adversidad, ellos estaban en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era la adversidad, la voluntad de Dios no eran los problemas del viento tan fuerte que les era contrario. La voluntad de Dios no era que no llegaran hacia la otra orilla. La voluntad de Dios era que Jesús les dijo: suban a la barca y pasen al otro lado. Ellos estaban en la palabra que Jesús les había dado. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros tenemos que ser obedientes a la fe, obedientes a la verdad. No debemos confundir la obediencia del nuevo pacto para llegar a ser. Pero tú y yo ya somos nuevas criaturas en nuestro espíritu. Fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad, como lo dice Efesios 4:24. El Espíritu de Cristo vino y se hizo uno con nosotros, como lo dice Gálatas 4:6. Dios nos dio el poder de ser hechos hijos. Ahora somos hijos legítimamente, espiritualmente. Y digamos que en términos de esta tierra, somos hijos legítimos de Dios, porque una tercera parte de nosotros, porque el hombre es un ser espiritual que tiene un cuerpo, que habita en un cuerpo y tiene un alma. Entonces, en esta tierra, porque no es en un hemisferio diferente, aquí mismo, aquí y ahora, nosotros somos espíritu, estamos en un cuerpo, habitamos en un cuerpo y tenemos un alma. Y una tercera parte de nosotros es como Jesús es. Y por la razón de lo que ya somos, antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la justicia de Cristo fuimos renacidos
por la palabra incorruptible, la palabra de Dios. De tal manera que ahora somos hijos. Y porque somos hijos, podemos caminar en la fe y esta fe debe de tener resultados, obras. Y lo que hay en nosotros, y por la causa de que ahora somos como Jesús es, debe haber un fruto en nuestras vidas. Y ese fruto, o parte de ese fruto, es la obediencia. Nosotros obedecemos, Dios nos llama a obedecer la palabra, obedecer a la verdad, obedecer a la fe, no para llegar a ser, sino porque ya somos hijos. Hay una gran diferencia en ello. Y cuando hablamos de obediencia, hablamos de poner atención. Poner atención, es decir, estar atentos a la voz y caminar de acuerdo a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Ahora, Dios no nos obliga, nosotros somos los que decidimos hacerlo o no hacerlo, pero el hecho es de que los discípulos en este caso estaban obedeciendo lo que Jesús les había ordenado, les había dicho, los había prácticamente obligado en contra de su naturaleza carnal, en contra de su raciocinio, porque muchos de ellos sabían andar y tenían experiencia para andar en el mar, pero ellos decidieron hacer caso, obedecer a la voz de Jesús, y porque ellos estaban en la palabra haciendo, no solo oyeron, creyeron la palabra, pero estaban caminando en la palabra, por decirlo así, estaban viviendo en la palabra de Dios, Jesús se hizo responsable de ellos. Ahora, Jesús no se fue a descansar mientras ellos estaban en el mar. Jesús no se fue a pasar un rato de esparcimiento. Jesús estaba tan consciente de lo que ellos estaban viviendo. Y no tan solo eso, sino que el mismo Señor Jesucristo se introdujo en la tormenta para ir al rescate de sus discípulos. Caminando sobre el agua. Jesús se introdujo en la misma tormenta y fue hacia ellos para rescatarlos. Ahora, en Marcos dice que aparentemente iba a pasar de largo. Pero los discípulos clamaron y Jesús les dijo, tengan buen ánimo, soy yo. Aunque los discípulos estaban caminando o siguiendo la voluntad de las palabras de Jesús, todo el evento tiene una manifestación gloriosa de fe. Y aunque vemos cómo el apóstol Pedro, o en este caso Pedro, camina sobre el agua en un acto de fe, porque aquí hay algo extraordinario. Pedro le dice a Jesucristo, al Señor Jesús, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua. El Señor Jesucristo no habló la palabra y le ordenó al mar o al agua, vas a sostener a Pedro cuando él salga de la barca a caminar sobre ti. El Señor Jesucristo solo dijo, ven. Las condiciones las puso Pedro. Pedro habló la palabra y dijo, manda, es decir, otórgame esta autoridad, este poder, y manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Esa fue una solicitud que hizo Pedro. La pregunta es, ¿lo hizo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Era lo que Jesús deseaba que Pedro hiciera? Podríamos decir mucho al respecto. El hecho es que dice la Escritura en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. En el versículo 5 dice la Escritura que Dios transpuso, se llevó a Enoc, porque dio testimonio de su fe y de que agradaba a Dios.
En primera de Juan 4:17 dice la escritura que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que al Señor le agrada que tú y yo caminemos en fe. Y yo no sé aquí porque no había Jesús ido a la cruz, no había resucitado y no había enviado su espíritu a nuestros corazones para poder decir que como Jesús es, así somos nosotros. En este caso, Pedro todavía no podía vivir esa experiencia. Pero Pedro quiso hacer igual que Jesús, caminar sobre las aguas. El hecho es de que Jesús dice, ven. Y si Jesús dice, ven, es porque estaba complacido de que Pedro hubiera solicitado caminar sobre las aguas. Y hay un maravilloso acto de fe ahí, porque solo Jesús dice, ven, y Pedro caminó en la palabra que él habló y que Jesús le concedió. Ahora, Pedro no propuso algo que no existía. Pedro no propuso algo que nadie había hecho alguna vez. Pedro no propuso algo para vanagloriarse o para exaltarse a sí mismo. El propósito de Pedro era ir a Jesús. Y como Jesús estaba caminando sobre la barca, y seguramente, sobre el mar, perdón, y seguramente a distancia, pero dijo, lo que yo quiero oír es ir a ti. Y seguramente Pedro observó en el momento que la única manera posible para hacerlo es ir a través de cómo Jesús venía caminando sobre las aguas. Y aunque podemos ver que el tema es que Pedro empezó a ver los vientos cuando bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. No dice la escritura cuánto caminó, no dice la escritura a cuánta distancia estaba el Señor Jesús. Estaba a una distancia suficiente para que los discípulos lo vieran, pero no lo distinguían. Así es que podríamos estar hablando que a lo mejor estaba 15 metros, 30 metros quizá, o un poco más. No sabemos si Pedro caminó la mitad del camino o casi hasta donde estaba Jesús. El hecho es que Pedro caminó sobre las aguas. Y cuando se turbó por quitar los ojos de Jesús y empezar a ver la adversidad que estaba en contra de él, déjame decirte algo. Pedro tenía, si ellos ya habían navegado más de 8 horas, Pedro estaba muy consciente de lo que estaba sucediendo. Pedro estaba muy consciente de la adversidad, del fuerte viento, de las olas. Pedro estaba tan consciente. Había estado, aunque obedecieron la palabra de Jesús, estaban siendo confrontados, estaban siendo atribulados por el viento y por las olas. Y entonces Pedro, viendo el viento y las olas, empieza a hundirse. Es decir, entró incredulidad, entró temor en él. Y cuando empieza a hundirse, de inmediato le dice a Jesús, Jesús, sálvame. E inmediatamente Jesús extiende su mano y lo toma. Y lo saca del agua, es decir, lo saca de donde se había hundido y suben a la barca. Y cuando suben a la barca, todo se calma, el viento dejó de cesar y el mar se calmó. Ahora dice la escritura en Juan capítulo, déjeme se lo leo, quisiéramos más adelante seguir hablando de eso, no sé si lo vamos a seguir haciendo, pero déjeme trato de leerle esa parte, porque dice la escritura en Juan capítulo 6, donde dice la escritura que ellos entraron a la barca. Déjame ver si está aquí.
Dice, y entraron en una nave e iban atravesando el mar hacia Capernaum, y era ya oscuro, y Jesús les había venido a ellos, y el mar se comenzó a levantar con gran viento que soplaba, y cuando hubieron navegado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la nave y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no tengáis miedo. Entonces ellos le recibieron de buena gana en la nave y la nave llegó inmediatamente a tierra. Y la nave llegó inmediatamente a tierra. Es decir, Juan describe cómo cuando Jesús sube a la barca llega de inmediato a la tierra. Aquí también podríamos decir mucho al respecto, porque tal parece que hubo un milagro de traslación, es decir, fueron trasladados de inmediato en un abrir y cerrar de ojos prácticamente, de donde estaban en medio del mar hasta la otra orilla. Pero lo que queremos resaltar ahora es que el Señor nos dice en su palabra, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Por eso Él envió su Espíritu a nosotros. Así es que tú y yo no estamos solos, no estamos huérfanos. Y el Señor se hace responsable de nosotros cuando nosotros cedemos, ¿no? Nos ponemos en su voluntad, escuchamos su palabra y caminamos en su palabra. Hay muchas cosas que Dios quiere que tú hagas. Es decir, Dios quiere que tú y yo hagamos lo que Él quiere, lo que Él nos está diciendo que hagamos. En algunas acciones, quizá en tu relación matrimonial, en tu relación de padres e hijos, en tu relación laboral, en tus negocios, en tu caminar. Dios quiere que caminemos en su voluntad, que caminemos en su palabra, que hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Y no me refiero solo a cosas espirituales, me refiero al día con día y a quizá a tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Y cuando nosotros caminamos en la palabra, caminamos en la voluntad de Dios respecto a una empresa, respecto a un proyecto, respecto a una situación, va a venir adversidad. Porque caminar en la palabra de Dios en este mundo, caminar en la voluntad de Dios, caminar en lo que Dios te dice que hagas, y estamos hablando en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito del dinero, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la economía, en el ámbito de las decisiones. Cuando caminamos en la palabra y en la voluntad de Dios, vamos a encontrar resistencia en este mundo porque este mundo va en contra. Cuando nuestra vida es tan placentera y cuando nuestra vida no tiene problemas, no hay adversidad en ella, cuando nuestras vidas, en nuestro caminar, todo parece que se está acomodando de una manera singular, necesitamos tener cuidado. Porque más allá que la palabra nos dice que somos altamente favorecidos, este mundo es contrario al favor de Cristo. Este mundo es contrario a la palabra del Señor. Así es que alguien que parece ser que todo se le acomoda en la vida, aparentemente entonces está yendo en la misma corriente que este mundo porque no encuentra adversidad. Está yendo con el mismo fluir del mundo. Quizás se ha moldado a las maneras de este mundo. Pero la palabra de Dios siempre va a tener adversidad. Siempre va a haber adversidad porque este mundo es contrario a la palabra de Dios. Porque nuestros sentidos, inclusive nuestra carne, es contra el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu. Así es que si nosotros queremos hacer lo que Dios nos dice que hagamos, y esto es lo mejor para vivir en lo mejor de Dios, siempre va a haber adversidad. El diablo va a querer detenerte, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y cuando caminamos en la palabra del Señor, aprendemos a someternos a Él y a resistir al diablo, y el diablo huirá. Que hay adversidad no significa peligro,
no significa desastre, no significa estar de mal, que te vaya mal. No, al contrario. Tú en Cristo Jesús puedes estar en tanto control porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. En tanta paz, en tanto gozo, aunque la adversidad, estamos hablando de que la adversidad está afuera de ti. No estamos hablando de que la adversidad está dentro de ti, porque si la adversidad está dentro de ti, entonces tú no estás creyendo algo de la palabra. Si hay depresión en ti, tú no estás creyendo lo que Jesús hizo por ti. Dice, tú restauras mi alma en el Salmo 23. En su obra terminada, completa y perfecta. Pero estamos hablando de la adversidad que viene fuera. Pero lo emocionante y lo glorioso aquí es que Dios tiene cuidado de nosotros y que Jesús no nos deja. Y en toda adversidad fuimos llamados a ser más que vencedores. Enfrentamos la adversidad, pero desde la victoria. Y la adversidad se desvanece. Se hace bonanza cuando caminamos en fe. Porque ya estamos en la victoria. Por eso la palabra dice en Romanos 8 que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero tan importante es que tú sepas que Dios te ama y nunca dejará de hacerlo. Ni lo alto ni lo bajo. Puedes leer la última parte de Romanos 8 donde dice que nada te podrá separar del amor de Dios. Dios te ama tanto y nunca dejará de hacerlo. Así es que tú necesitas tener comunión con Dios de una manera continua, con la palabra, para escuchar su voz y hacer lo que Dios te dice que hagas. Y saber que Dios está cerca. Jesús empezó a caminar sobre el agua y parece que iba a pasar de largo. Y los discípulos clamaron, se asustaron. Y Jesús les dio una palabra y les dijo, yo soy. Y ellos la creyeron. Si los discípulos no hacen nada, seguramente Jesús se pasa de largo. Pero Jesús iba en su ayuda. Y el Espíritu de Dios y la palabra y todo el poder está a favor de ti. Está listo. Pero tú tienes que ponerlo a andar. Por la fe. Por la declaración. Por conocer, entender, creer correctamente, renovar tu mente con la palabra. Si la palabra no domina tu vida, entonces otras cosas estarán dominando tus vidas. Las noticias, la vanagloria de esta vida. Hemos dicho que hay cosas negativas de las cuales debemos huir. Pero es una tendencia humana estar escuchando cosas negativas. Pero tú y yo estamos en un reto, recuerda. Estamos en un reto de aislarnos de cosas negativas. Para sembrar solo la palabra en nuestros corazones. Hay una gloriosa y maravillosa experiencia espiritual en tu alma y aún en tu cuerpo cuando tú dejas sembrar solo la palabra y cuidas que solo sea sembrada la palabra y resistes toda la incredulidad. Cosas negativas, cosas que están sucediendo alrededor del mundo, alrededor de tu ciudad, alrededor de tu país, negativas, no te hacen ningún bien. Cosas que digamos que no son negativas, pero no vienen del corazón de Dios, no vienen de acuerdo a la palabra. Son cosas que tampoco te hacen bien, porque aunque dijéramos que no son pecado, te hacen perder el tiempo. Te hacen distraerte de la sana doctrina, te hacen distraerte de la esperanza de Cristo. Y no estoy diciendo que te aísles, pero que tengas control. Que solo tengas la información necesaria y no ahondes más. Y si no necesitas tener toda esa clase de información, no la tengas. Pero asegúrate de sembrar solo la palabra de Dios en tu vida hasta que ésta se convierta en una delicia. Ora en el Espíritu, sea agradecido, alaba al Señor. Mira, déjame te digo cómo funciona esto. Tú no puedes tener una relación con Dios solo subjetiva, solo por emociones, porque a Dios no lo conquistas con emociones. Tú no puedes sentir a Dios porque Dios es espíritu.
tus sentidos pueden ser bendecidos por tu espíritu, por la fe, cuando tú adoras, cuando tú alabas. Pero no significa que porque sientes o no sientes, hay fe o no hay fe. Así es que aparte de los sentidos, tú no puedes tener una relación con Dios solo como que hablarle en primera persona como tu padre y tú como su hijo y solo como platicar como platicarías con una persona. No puedes hacerlo solo de esa manera. Eso es importante que tú lo hagas. Pero además déjame decirte que es importante que suceda. Si tú no conoces a Dios a través de la palabra, no vas a poder ser genuino a la hora de que hablas con Dios. Tú necesitas tener comunión con la palabra para conocer a Dios, al Padre, al Hijo, a su Espíritu Santo a través de lo que la palabra describe, la naturaleza de Dios, cuánto Dios nos ama, la obra terminada, completa y perfecta, la magnificencia de Cristo, la operación del Espíritu Santo, la razón de ser del Espíritu Santo, lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús de parte de nuestro Dios y Padre. Pero la misma Escritura describe en muchos de los salmos, por ejemplo, el Salmo 150 dice: todo lo que respire alabe al Señor. Así es que cuando tú recuerdes que respiras, tú puedes decir: Señor, te alabo. Tu palabra dice: todo lo que respira, los árboles tienen vida, respiran, alaban al Señor. Las bestias del campo te alaban. Yo te he de alabar, te alabo, Señor, y te exalto. Hay muchos otros salmos que dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios mismo reveló su gloria en las estrellas a Abraham. En Romanos 1 dice la Escritura que no hay excusa porque toda la humanidad puede ver la gloria de Dios en la misma creación. Pero el hombre, viendo la creación de Dios y viendo la manifestación aún en las cosas naturales de Dios, el hombre natural no decide reconocer a Dios ni glorificarle como tal, como Dios, ni darle gracias. Así es que, conociendo a Dios a través de la palabra, conociendo a Dios a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, conociendo la naturaleza de Dios, su naturaleza de amor, dice la Escritura: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo podemos pensar acerca de Dios? A través de la palabra. Y entonces podemos tener una relación con Dios, hablarle a Él directamente como un amigo, como un padre, como nuestro Señor y Salvador. Y no solo eso, sino que aún en los mismos cielos de día podemos voltear al cielo, aún en las mismas plantas, en los mismos animales. No sé en donde tú vivas qué tantas plantas, qué tantos árboles, pero el cielo lo puedes ver y puedes glorificar a Dios, levantar tus ojos al cielo y decir: Señor, te alabo y te exalto, qué glorioso es lo que tú has hecho. O si sales por las noches y ves las estrellas, puedes alabar al Señor y glorificarle y darle gracias porque Él tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Así es que no solo persistamos en seguir sembrando solo la palabra de Dios en nuestras vidas y proteger nuestro corazón de incredulidad, de cosas negativas. Confiemos en el Señor. Sembrar la palabra de Dios y no sembrar otra cosa en nuestras vidas nos va a llevar a confiar completa y plenamente en el Señor. Y la palabra de Dios es espíritu y es vida. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así es que Dios nos ha llamado a andar en novedad de vida. Dios nos ha concedido tan gloriosas cosas. Nos ha depositado en nosotros
su espíritu, un nuevo espíritu, nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ahora le pertenecemos, ya no somos lo mismo que cuando no creíamos. Así es que, permitiendo que la palabra sea sembrada, lo que vamos a hacer es que nuestras mentes van a ser renovadas y vamos a ser transformados de tal manera que te vas a quedar sorprendido. Pero tú no tienes sino ir paso a paso. No tienes que querer correr cuando no has caminado, sino tenemos que ir paso a paso. Es que sigamos persistiendo en solo sembrar la palabra. Mi animación es que solo siembres la palabra de Cristo una y otra vez. Salmos, los proverbios, los evangelios, lee las escrituras. No es suficiente con lo que tenemos. Dios quiere que tengamos más palabra, porque Él quiere hablarnos más y quiere que seamos sensibles a su voz. Y entonces se va a cumplir lo que dice la Escritura en 2 Corintios 3:18. Antes de escribir esta, rápidamente te voy a decir, esta escritura en 2 Corintios 3:18, yo te voy a decir lo siguiente. Fíjate cómo dice la Escritura aquí. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres, mas fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos, antes dará también la salida con la tentación para que la podáis llevar. En otras palabras, ¿por qué vienen los problemas? ¿Por qué vienen las adversidades? Recuerda cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo y que tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesucristo no le dijo que por qué perseguía a la iglesia, por qué perseguía a los apóstoles. ¿Por qué me persigues? La adversidad viene por causa de la palabra. La adversidad viene por causa de que este mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire. Y tú y yo ahora somos hijos en Cristo. Así es que va a venir adversidad que tiene que ver con toda incredulidad y con toda una serie. Este mundo está en caos. Hace unos días escuché a un hombre decir que ¿por qué? De una manera o de otra lo dijo, no lo dijo exactamente así, pero así lo entiendo. ¿Por qué este mundo está en caos? ¿Por qué este mundo está en tinieblas? ¿Cómo podríamos definir las tinieblas? Las tinieblas podríamos definirlas como la ausencia de luz. Las tinieblas se pueden definir como la ausencia de luz. ¿Y por qué este mundo está en tinieblas? Porque hay ausencia de luz. ¿Y qué dice la palabra acerca de la luz? Que todo creyente nacido de nuevo es la luz del mundo. Así es que hay ausencia de la manifestación de los hijos de Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque los hijos de este mundo no ven una diferencia entre los hijos de Dios y ellos. Los hijos de este mundo, incrédulos, tienen los mismos padecimientos que los creyentes nacidos de nuevo, porque cuando el creyente nacido de nuevo no conoce, no entiende y no cree correctamente la palabra, no puede vivir lo que le ha sido concedido por gracia, porque se tiene que vivir por fe. Pero mira cómo dice la Escritura en 2 Corintios 3:18, y por eso sembrar la palabra, solo la palabra, hasta que la palabra llegue a dominar tu vida. Entendiendo esto, que Dios tiene cuidado de ti y nunca te va a abandonar. Dice la Escritura, pero nosotros todos, a cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados en la misma imagen de Jesús, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Y ya sabemos que solo a través de renovar nuestras mentes con la palabra, exclusivamente con la palabra, tú y yo seremos transformados de gloria en gloria hasta que la imagen de Cristo empiece a manifestarse en nuestras vidas en cada una de las áreas. Y entonces este mundo que está en tinieblas verá la luz. Este mundo que está en tinieblas verá la luz. No limites a Dios viéndote como el mundo se ve. Permite que Dios opere en ti, su palabra opere en ti, la fe opere en ti, viéndote como Dios te ve. Tú eres la luz. Fuimos llamados a ser la luz en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza. Gracias por tu Hijo amado Jesús. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor Jesús, por tu amor incondicional. Declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Gracias, Señor, porque somos grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. En tu amor, en tu gracia, en tu justicia, podemos declarar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús.